Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días. ¿Cómo están? Listos. Listos. Qué bueno comenzar a ver ya algunos aquí conectados. Que el Señor les bendiga a cada uno, mis hermanos. Bienvenidos a esta transmisión donde podemos reunirnos para adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un corazón agradecido? Amén. ¿Cuántos quieren glorificar el nombre del Rey esta mañana con júbilo, Amén. con gozo en nuestros corazones? Porque ¿por qué debemos estar tristes? No hay razón para estar triste. El gozo del Señor está en nuestras vidas. Amén. Él es más poderoso que cualquier circunstancia, que cualquier vivencia aparentemente negativa que podamos vivir. Así que el Señor, hermano, es su guardador y a Él vamos a glorificar este lindo día que nos ha dado el Señor. Nos ha dado un bonito día. No sé ahí por sus tierras, por donde usted vive, cómo estará el clima, pero aquí hace un clima, un día soleado, bueno, hasta cierto punto sí, un poco fresco, pero muy bonito, así que hay que darle gracias al Señor por esa bendición que nos da. ¿Quiere saludar a los hermanos? Buenos días, muchas gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su casa. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros, con CCI Santa Ana. Y bueno, permanezca conectado, que Dios tiene una palabra fresca para usted en estos momentos de angustia, digamos, y que está fea la situación. Pero sé que Dios es fiel, Dios nos ha guardado, nos ha cuidado. Y bueno, aquí estamos para glorificarle, así que bienvenidos. Amigos, aquí estamos glorificando al Señor, así que mire, ese es un reposo que el Señor nos ha dado. Estos días aprovechémoslo para edificar. ¿Qué vamos a edificar? Altar para nuestro Dios en nuestros hogares, que tanto hacía falta. Ya luego nos estaremos reuniendo en los edificios que Dios nos ha permitido tener o rentar, y entonces ahí nos vamos a gozar, hermano. Así que vamos a orar esta mañana, ahí donde usted se encuentra, entregar este tiempo para nuestro Dios. Así que por favor, incline su rostro ahí donde se encuentra y damos gracias a Dios. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, esta linda mañana que nos has regalado. Señor, nos has regalado esta hermosa mañana para bendecirnos, Señor, para bendecir nuestras vidas. Siempre piensas que estemos bien. Señor, yo sé que has provisto para nuestros hogares alimento, has provisto trabajo, has provisto clientes para los que tienen negocio. Señor, has permitido que de alguna manera estemos bien en medio de esta pandemia. Nos has cuidado, Señor, hemos recibido de ti, oh Dios. Señor, has sido fiel, Dios del cielo. A algunos nos has protegido un poco más. Otros por diferentes razones, a lo mejor llegó esta enfermedad a su cuerpo, Señor, y tal vez no la pasaron unos días muy bien, pero tú sabes por qué haces las cosas. A lo mejor querías tener un tiempo, Señor, de intimidad con ellos, Señor, para hablar a sus corazones. Señor del cielo, no sabemos realmente las razones, pero te agradecemos porque, Señor, los has librado, Señor, porque los que tuvieron, Señor, ya es cosa del pasado, ahora están sanos, Señor, y pueden darte la gloria a ti que tú te mereces. Recibe de nosotros este tiempo especial, recibe de nosotros la alabanza de nuestros labios, de nuestro corazón, Señor, de corazones agradecidos. Recíbela, bendito Dios, oh Dios, que sea como un olor fragante, Señor, que llega a tu trono, bendito Padre. Gracias, Dios. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están conectados esta mañana. Te pido, Señor, que tú los bendigas, Señor, en gran manera a cada uno de ellos, y permitas que el gozo de la salvación, Señor, esté en ellos, que puedan disfrutar, Señor, del gozo de la salvación.
a sus familias, a sus hijos, a sus nietos. Los bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener una lectura bíblica a esta hora en el libro de los Salmos, capítulo 42. Amén. Salmos capítulo 42. Vamos a tener esta lectura bíblica esta mañana en el nombre del Señor. Amén. Dice el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome de día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Gloria al Señor. Dios mío, salvación mía. Él es nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, les invito que por favor tomen ahí sus instrumentos, porque vamos a glorificar al Señor esta mañana. Vamos a cantar Él es el Rey, así que acompáñenos. Él es el Rey y merece toda la gloria. Aleluya, venga, usen sus palmas. Él es el Rey de los cielos, para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, como empieza mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rinda a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Un reino eterno es, un trono al cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey que empieza mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno, su reino eterno, un trono en el cielo es.
es el Rey que viene pronto Amén. a llevar a su pueblo. Ahí donde está, glorifique al Señor. Dígale, Señor, estos momentos especiales, cuando estoy contigo, Señor, no quisiera que terminaran jamás. No deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu Espíritu, Señor, se une con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y aleluya, y una vez más. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu Espíritu, Señor, se junta con el mío y mi corazón. Oh Dios, en adoración, dile te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Solamente tú y yo, Señor. Esa presencia maravillosa, Señor, que tú nos das. Ese tiempo especial donde mi espíritu se une con el tuyo para rendirnos en adoración, Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantar. Oh Señor, te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Oh, gracias, Dios. Damos gracias, Señor. Aleluya, Dios, maravilloso Jesús. Ese momento maravilloso donde nuestras palabras se acaban, Amén. donde nuestro espíritu Así es. se sujeta y se somete al Espíritu de Dios. Gracias, Dios. Maravilloso. Gracias, Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios ahí donde están? Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, hermano, ¿qué le parece si hacemos nuestra declaración de fe? Amén. Como todos los domingos,
haremos nuestra declaración de fe en esta hora. Vamos a bendecir el nombre del Señor, creyendo. Hacemos esta declaración, lo hemos dicho una y una vez más, porque creemos en sus promesas. Lo que Él ha prometido hacer en tu vida, lo va a hacer. Así que, mi hermano, no es lo que tú te has imaginado muchas veces, porque a veces nuestra imaginación, pero Dios ha traído palabras a nuestro corazón, te ha dado palabras a tu vida y tu Espíritu Santo lo confirma. Esa palabra que Dios te ha dado, esa promesa que Dios te ha dado, el Señor la va a cumplir. Así que solo debes de esperar, porque el Señor es fiel. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a decir como siempre: 2020, te declaro año de cumplimientos. Te declaro año de cumplimientos. Tiempo para entrar a una nueva etapa de cumplimiento. Tiempo para entrar a una nueva etapa de cumplimiento. De visiones, llamados, planes y proyectos en proceso. Todo obstáculo y estorbo son quitados. Y se abren paso a las promesas de Dios. Estrategias y diseños creativos se activan para bendecir nuestras vidas, familia, iglesia y nación. Renunciamos a los dichos de nuestra boca que estorbaron el camino y aceptamos nuevos tiempos de frescura espiritual para recibir el diseño de Dios preparado para edificación. Por tanto, 2020 te declaro año de cumplimientos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Créalo, hermano, créalo, y verá cómo el Señor es fiel. El Señor es fiel. Él nunca ha fallado. Así que Él será fiel con usted hasta el último suspiro, hasta el último respiro que tengamos sobre esta tierra. Él será fiel. Bueno, hermanos, gloria a Dios. Ahora les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor. Vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana. El domingo pasado comenzamos una serie de estudio que son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Así que puede irse de una vez al libro de Mateo, capítulo 5. En el libro de Mateo, capítulo 5, en el capítulo 5 se palma, se escribe básicamente el Sermón del Monte. Hermano, una serie de indicaciones de parte de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Estas indicaciones son las bases que Jesús utiliza para sus seguidores. Principalmente, hermano, Él quería mostrar estas bases para que tuvieran realmente un fundamento sólido sus discípulos. Realmente Jesucristo fue a educar, fue a enseñar a sus discípulos. Pero como siempre, al Señor le seguían multitudes, así que mucha gente estuvo en ese lugar. Pero Dios y Jesús mismo, a quien quiere fortalecer, a quien quiere enseñar, son aquellos que le siguen. ¿Para qué? O que le seguimos. ¿Para qué? Para que tengamos una base, un fundamento sólido en nuestra fe. Para que, hermano, el día de mañana no te asustes, porque muchas veces se nos vende un evangelio fácil,
un evangelio que aparentemente es, bueno, ahora que me convertí, ahora que soy cristiano, entonces ahora todo me va a salir bien. Y sí, todo sale bien, es una promesa de Dios, pero está reflejada de una manera diferente, no a lo que nuestra carne o pensamiento humano está acostumbrado a imaginar. No es que todos los negocios te van a salir bien, no es que te vas a encontrar, bueno, te casaste y tu matrimonio va a ser 100% feliz y que ahí va a aparecer un cuento de hadas y que van a salir mariposas por las ventanas y que, bueno, vas a tener a tus hijos y tus hijos desde pequeños van a ser los niños más obedientes y que, ¿verdad?, van a hacer siempre lo que tú les dices y que vas a vivir un evangelio y le vas a predicar a la gente, a tus amigos, a tu familia, y nadie te va a rechazar, nadie te va a maltratar. Pensamos que venir al evangelio, aceptar al Señor Jesús, algunos pueden pensar que, bueno, ya mágicamente las cosas van a cambiar. Y sí, hay un cambio drástico cuando venimos al Señor Jesús, cuando decidimos creerle y seguirle, pero van a suceder muchos eventos de prueba, van a venir muchos momentos de crisis, van a venir muchos momentos difíciles a tu vida, pero de todos ellos el Señor te librará. El enemigo adicionalmente va a querer destruirte, va a querer pisotearte. Así que, mis hermanos, Dios viene y por medio, Jesucristo, por medio de este sermón que conocemos como el Sermón del Monte y se refleja a partir del libro de Mateo capítulo 5, el Señor pone sus bases y usted puede ahí ver una serie de indicaciones que el Señor y de consejos que el Señor da, pero comienza, hermano, el Señor comienza, fíjese, pone sus bases el Señor, pero no pone bases para señalar, sino que pone bases para bendecir. Y yo he estado siempre muy de acuerdo con lo que el Señor hace, porque el Señor, cuando quiere decirte algo, cuando quiere señalarte aún algo, Él no lo hace juzgándote, ni señalándote, ni criticándote. El Señor lo hace bendiciéndote. Fíjate que cuando quiere que nosotros nos apartemos del pecado, Él no nos viene a maltratar, sino que dice la Biblia que cuando más abundó el pecado en nosotros, sobreabundó su gracia y su amor. Mira qué manera más linda. Así que Jesús viene en esta hora y comienza con bendiciones para los que quieren seguirle. Y tú y yo somos esas personas. Somos esos discípulos que estuvieron con Jesucristo ahí sentados. Y comienza el Señor Jesucristo a bendecirlos y a mencionar las diferentes facetas, porque una persona puede pasar por estas diferentes facetas, o pueden ser caracteres o el carácter de diferentes personas. Hay personas que son de una manera y personas que son de otra manera, pero el Señor viene y las reúne en esta manera, de esta forma, y da una bienaventuranza para cada uno que refleja su carácter de esta forma. Así que la primera de las bienaventuranzas que encontramos y que vimos la semana pasada fue sobre los pobres de espíritu. Hablamos ya sobre los pobres de espíritu. No significa que hay pobreza espiritual, dijimos, ¿verdad? No es que hay pobreza espiritual. El pobre de espíritu no es aquel pasmadito, aguado, dundo, como decimos aquí en buen salvadoreño. El pobre de espíritu es una persona que reconoce delante de Dios que sin Él no es nada. Es aquel que lo pone a Él en primer lugar, en segundo lugar y en último lugar, siempre. Porque depende de Dios al 100%.
Entonces dijimos que bienaventurado es toda aquella persona afortunada y que goza de la felicidad plena que solamente viene de Dios y que únicamente Dios puede dar. Amén. Eso es ser bienaventurado. Es cuando gozas de esa felicidad plena que únicamente... Y es que es así, el gozo del Señor así es. El gozo del Señor, dice la Biblia que sobrepasa el entendimiento del ser humano. ¿Por qué? Porque aún en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, el cristiano puede tener gozo. Eso no es de cualquiera, hermano. Así que también que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, exactamente. Porque ese gozo que tenemos aún, dice el gozo del Señor. Es el gozo que proviene de Él. No es mi gozo. Es el gozo del Señor, mi fortaleza, mi fuerza es. Así que proviene de Él. 100% proviene de Dios. Ese gozo, esa felicidad. Amén. Bueno, ahora vamos a ver una bienaventuranza más. Así que estén atentos sus oídos para escuchar la palabra de Dios. Y vamos a ir nuevamente al libro de Mateo capítulo 5. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién? ¿Quién subió al monte? Jesús. Jesús, viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Él estaba muy interesado y estaba en una época y etapa de preparación para sus discípulos. Anteriormente a esto, si usted lee el libro de Mateo, va a descubrir que Jesucristo ya había comenzado su ministerio, había ido a predicar a algunos lugares, ya había gente, ya tenía cierta, digamos que fama Jesucristo en ese momento, ya por a muchos del pueblo de Israel que le seguían, ya tenía reconocimiento. Algunos le seguían por la causa equivocada, porque creían que Jesucristo era aquel guerrero que iba a venir a salvarlos del imperio romano. Entonces, pero se equivocaron, porque Jesucristo no venía a eso. Esas personas que le buscaron por motivos diferentes se fueron rápido y fueron quedando. Entonces vieron que la cosa que traía Jesús no era una cuestión de guerra y de que armémonos y hagamos aquí la tribulación y el zafarrancho. No. Dios, Jesucristo no venía con ese propósito. Jesucristo venía con un mensaje de paz y de amor, diciéndoles amen a sus enemigos, a esos que los han maltratado, a esos romanos que los han golpeado, ámenlos, oren por ellos, bendigan el nombre. Entonces eso causó una trifulca en la mentalidad de estas personas, creyendo que Jesucristo traía un mensaje diferente, pero no era así. Así que estaba por ahí ya Jesucristo con sus discípulos, había reclutado a sus discípulos. Si ustedes leen anteriormente al capítulo 5, Jesucristo había ido y había básicamente hecho el llamado al ministerio a estos hombres que le seguían, a sus discípulos. Los fue a llamar y a reclutar, ya usemos esa palabra, a diferentes lugares, ¿verdad? Siempre de la región donde él se estaba moviendo. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que Jesucristo estaba en una zona casi al norte del mar de Galilea, y ahí es donde se realizó el mensaje del Sermón del Monte. Entonces, bueno, dice que cuando estaba en medio de la multitud, sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos, sus discípulos. Esos discípulos son reflejados el día de hoy en usted y nosotros, porque nosotros ahora somos los discípulos de Jesús, y el Señor Jesús nos está enseñando cada día
con su palabra, las mismas palabras que les dio a esos discípulos que estaban físicamente con él, ahora nos los ha dejado también a nosotros, y esas palabras deben de resonar y debemos de ponerle mucha atención nosotros en nuestro corazón. Así que el verso 2 de Mateo 5 dice: y abriendo su boca les enseñaba. Y aquí es donde arranca. Abriendo su boca les enseñaba. ¿Cuál era el propósito de Dios? Aunque los estaba bendiciendo, pero Jesucristo no dice que, la palabra no dice que entonces necesariamente vino para bendecirlos. No, vino para enseñarles. Pero al mismo tiempo que les enseña, los bendice, porque su llamado y su forma de enseñar es por medio de bendecir a sus hijos, para que nosotros sepamos y estemos seguros que vamos a estar bien en todo momento, en todo tiempo. Que, hermano, al tener una relación con Jesucristo, aún teniendo un ministerio, hermano, por muy difícil que ese ministerio sea, usted y yo al final vamos a ser bendecidos y vamos a disfrutar de esta plenitud de gozo, de esta felicidad maravillosa que solamente viene de Él, de este gozo que es de Él, que proviene de Él y es para nosotros. Así que, bueno, el verso 3 dice ya la bienaventuranza anterior: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu, dijimos, que reconoce su falencia, reconoce su decadencia para poder enfrentar y afrontar muchas cosas de la vida, y entonces reconoce que hay una quiebra espiritual en cuanto al poder espiritual. No tenemos nosotros un poder espiritual para poder confrontarnos con el enemigo. Ese poder únicamente viene de Dios. Entonces, acá el Señor bendice a los que dicen y se declaran en bancarrota y dicen: yo no. Y hablamos del ejemplo de aquel hombre que se daba golpes, ¿verdad? Y decía: Señor, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, porque no soy nada. No soy nada, Señor, ten misericordia de mí. Poníamos de ejemplo que ser un pobre espiritual es como el niño recién nacido que si lo dejas en un sillón se te muere. Ese niño entonces necesita al 100% del cuidado de sus padres y de la alimentación de su madre. Depende de que su madre le alimente. Ese es un pobre espiritual. Un niño recién nacido es un pobre espiritual. Así debemos ser tú y yo delante de Dios. Debemos reconocer que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Así que nos dirigimos ya al verso 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué? Recibirán consolación. Entonces encontramos aquí la bendición de encontrarnos, y el Señor Jesús comienza a exponer a un Dios consolador. Amén. A un Dios consolador, hermano. Porque nuestro Dios, el Dios que usted y yo tenemos, es un Dios que no se complace con la maldad. No se complace con la maldad. Y quiero decirle una cosa: nuestro Dios tiene un carácter firme en contra del pecado y la maldad. Y hermano, cuando Él dice algo de una manera imponente, no hay quien detenga eso, porque el Señor es furor, es fuego consumidor. Pero al mismo tiempo nuestro Dios tiene un carácter tan compasivo que, hermano, Él no puede ver que alguien sufra porque Él se compadece. Él no puede ver al ser humano que Él creó con sus propias manos, al ser humano que Él diseñó a la perfección.
al ser humano a quien le puso todo su amor y dedicación y cariño para poder formarlo, Él no se complace con el sufrimiento del ser humano. Él tiene un corazón, hermano, compasivo. Así que Él consuela al que está sufriendo. O más bien, Él puede consolar a todo aquel que le busca si está sufriendo. Dios, Jesucristo mismo, nos expone entonces en este versículo 4, que nos concentramos este día. Dice, porque ellos recibirán consolación. ¿De quién recibirán consolación? Pues de Dios, del Padre. Él, que no es que no permite, Él no puede ver sufrir a sus hijos. Él se compadece, entonces Él lo abraza. Él abraza a todo aquel que lo permita, que está sufriendo por cualquier causa. Por cualquier causa, todo corazón, todo ser humano que sufre por cualquier causa, Dios está dispuesto a abrazarlo, pero es necesario que el hombre lo permita, porque Dios no es abusivo. Dios no te va a abrazar si tú no quieres que Él te abrace. Únicamente si nosotros le buscamos, entonces Él nos abraza y Él nos consuela. Ahora, sin duda alguna, hermano, que cuando nuestro Señor Jesucristo hace referencia a esta expresión de que bienaventurados los que lloran, cuando hace referencia a esta expresión de los que lloran, se está refiriendo, hermano, a personas que definitivamente están sufriendo, como lo dijimos anteriormente, de las cuales Dios tiene compasión. Hermano, esta bienaventuranza que el Señor da es un obsequio. Yo no diría que es una herramienta que el Señor, es un obsequio. Es como cuando su hijo está llorando por alguna razón, pongamos ese ejemplo, y entonces viene usted y le hace un obsequio a su hijo. Entonces, aunque le esté poniendo una vacunita, aunque le hayan puesto una vacuna a su hijo y le duela esa vacuna, pero cuando usted le da este obsequio a su hijo y lo trata con amor y con cariño y lo consuela y lo soba y lo alienta y le dice, usted puede, usted es mi campeón, usted es mi campeona, y los trata así. Yo no tengo que explicarles, porque así como trata usted a sus hijos, con ese cariño que usted los trata. Y a veces quiero decirlo, que no solamente a los hijos que están chiquitos, a los hijos que ya están un poquito más grandes. Qué bonito es ver a padres que los tratan con ese cariño. Eso es un ejemplo vivo del amor de Dios. Es un ejemplo vivo de cómo Dios nos trata. Porque, hermano, ¿quién más viejo que usted y yo? Y aún así Dios nos trata con cariño, nos consuela. Dios nos soba la cabecita. Si tenemos algún pesar, el Señor nos abraza, nos consuela. Nos da de su Espíritu Santo, nos da de su colirio. Y a veces por eso es que usted de repente se derrama en llanto delante de Dios. Este es un llanto diferente, porque es un llanto de agradecimiento, pero derrama lágrimas delante de Dios porque el Señor le ha consolado, ¿verdad? Entonces así es Dios. Pero podemos ver entonces, hermano, que Jesucristo pone de ejemplo aquí a los que lloran, y está refiriéndose a personas que están sufriendo, hermano. Y entonces viene y les da este obsequio y les dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, dichosos, felices los que lloran, porque ellos van a gozar de la consolación de Dios. ¿Y qué es más dichoso que eso, hermano? ¿Qué puede ser más dichoso que gozar de la consolación de Dios? ¿No ha visto usted cuando una persona se arrepiente delante de Dios y se derrama y trae llanto y reconoce que ha pecado en contra de Dios, hermano? Y Dios viene y atiende ese sufrimiento
Porque hay personas que vienen con un gran sufrimiento delante de Jesús por todo lo que han hecho, por lo que han pecado, porque no han sido obedientes. Y entonces vienen delante de Él y el Señor los recibe y los abraza. Y ahí conocen y conocemos, y todos los que estamos aquí hemos conocido a ese Dios consolador, a ese Dios consolador. Así que Él refleja y dice: a los que lloran. Ahora bien, mi hermano, hay un obsequio especial entonces también para los que sufren. Cambiemos llanto por sufrimiento. Porque, hermano, ¿por qué vamos a llorar? ¿Por qué llora uno? Porque está sufriendo por algo. Sí, algunos lloran de alegría también. De alegría. Vale, pero quitemos ese llanto ya de alegría, porque ese llanto de alegría ya es resultado de algo. Pero sí, pero normalmente, ¿por qué una persona va a llorar? ¿Por qué algunas personas están llorando fuertemente ahora? ¿Por qué algunas personas están llorando realmente? ¿Por qué? Porque están sufriendo. Están sufriendo. Puede ser la pérdida de alguien, la separación de su familia, puede ser un sufrimiento. Las razones Son muchas. pueden ser muchas, pero al final llegan a un punto que se llama sufrimiento. Sufrimiento, lo podemos decir que es dolor. Hay dolor en el corazón. ¿Por qué hay dolor en el corazón? Entonces, cuando hay diferentes razones, un matrimonio fallido, puede ser porque me está maltratando, puede ser porque, qué sé yo, aún por causa del evangelio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Puede ser porque tienes a tus hijos pequeñitos. Y hermano, no hay cosa más difícil que tener a tus hijos pequeños en casa y que tú no puedas darle ni lo básico, porque has pasado y estás pasando por un momento de pobreza, y entonces tú no puedes darle lo que quisieran. Y a veces los hijos, porque sus padres, para los niños sus padres son lo máximo. Y entonces a veces los niños inocentemente vienen y nos dicen: papi, yo quiero comer tal cosa, yo quiero comer tal cosa, yo quiero comer una hamburguesa. Y tú solo tenés unas 2 horas en tu bolsillo. Y eso parte el alma. Y eso puede traer a tu vida. Ahora imagínate cuánta gente pobre realmente tenemos. ¿Cuánta gente está sufriendo porque no tienen, porque no pueden darle a sus padres que son ancianos medicamentos para sus enfermedades, porque no pueden dar y traer alimento en su casa? Hoy que has visto esto de que andan dejando alimentos por todas partes de El Salvador, y a veces uno mira expresiones tan genuinas de gente que tal vez le llevaron comidita y no tenían nada. Vi a un padre en una de esas reportes o reportajes, a un padre que andaba rebuscándose, vendiendo dulces, chocolates, para ganarse, hermano, 1.50 en el día, y con eso comprarle algo de comer a sus hijos. Y de repente le lleva a alguien, hermano, una canasta, y le llevan manzanas, y le llevan fruta, y le llevan verduras, carne, alimento. Hermano, esos niños le brillaban los ojos, y a ese padre tuvo un remanso de paz porque sintió el abrazo de Dios, consolándole y diciéndole: aquí estoy, no me he olvidado de ti, me acordé de ti. Y ese Padre hermoso, hermano, uno puede ver esas lágrimas cuando cuentan las historias de pobreza. Uno puede ver el llanto y el sufrimiento en esas personas. Y Dios se impacta cuando ve eso en su creación y en sus hijos. Dios se impacta, y no le encanta a Dios ver eso. Dios se compadece. Dios se compadece cuando sus hijos son maltratados injustamente, hermano, porque a Dios no le encanta eso.
Entonces, pero vamos a ir caminando, mi hermano. Vamos a ir caminando. Entonces, vemos que Dios quiere dar un obsequio especial a todos aquellos que sufren por causa. ¿Por qué causa puede sufrir entonces las personas? Pueden sufrir, hermano, por causa de la injusticia. Pueden sufrir por causa de la injusticia. Él se compadece por causa de la maldad del hombre, por causa del pecado del hombre, de la maldad. Entonces, vemos por causa de la pobreza misma, y hay una serie de cosas, de factores, tú mencionabas algunos, por la que una persona puede sufrir. Pero entonces Dios quiere dar un obsequio especial a estas personas para que su desgracia, hermano, se pueda dar vuelta. Pero por supuesto que todo esto puede darse vuelta si existe un acercamiento a Dios, si sigue habiendo rebeldía en el corazón del hombre para acercarse a Dios. Es una tristeza, hermano, porque a pesar del sufrimiento que pueda venir a la vida de muchos seres humanos, pero si no hay arrepentimiento, entonces estas personas morirán sin haber conocido al Dios consolador, sin haber conocido al Dios que en medio de las pruebas, las tribulaciones, pudo haberles dado el gozo inefable. Y por eso usted encuentra a personas, hermano, que han sufrido casi desde su niñez y no soportan más y toman un camino equivocado y se deciden, en vez de buscar a Dios, toman el camino por haberle prestado oído a Satanás, toman el camino más fácil y se quitan la vida. Lo he visto de cerca y es realmente duro ver que alguien se quite la vida porque no pudo soportar el sufrimiento que la injusticia, que la pobreza, que la maldad del hombre traen en este mundo. No aguantan más y deciden quitarse la vida. Esos son los caminos equivocados. Qué triste es que a pesar de haber sufrido tanto, terminen todavía con un destino, hermano, trágico, y con una eternidad trágica. Así que lo que cambia todo es el acercamiento a Dios. Bueno, pero entonces, hermano, el sufrimiento puede tener orígenes diferentes. Fíjense, y póngale mucha atención. Me avisa con el tiempo, hija, que yo siempre, ya estoy casi a las 11. Dios santo. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible, hermanos, pero quiero que usted entienda. Fíjese bien. El sufrimiento puede tener dos tipos de orígenes. O sea, cuando decimos origen es que puede venir de dos lugares diferentes. De dos formas. No de dos formas, de dos lugares diferentes. Entonces, el origen del sufrimiento en el ser humano puede haber un origen endógeno o un origen exógeno. No lo quiero apantallar con estas palabras porque me las aprendí hace años y hoy las quería sacar. Pero es entendible, ¿verdad? Un origen endógeno es un origen interno. Es un origen que viene del mí. Y un origen exógeno es que no depende de mí. El sufrimiento puede venir de causas externas o de causas internas. Si me doy a entender, mis hermanos, el sufrimiento que usted y yo padecemos en la vida puede venir de dos lugares diferentes. Puede venir, bueno, y a veces se mezcla, porque tenemos sufrimiento por lo externo, pero de ahí yo no tengo control. Y el sufrimiento puede ser por mi causa también, puede ser causado por mí, por mi interior. Entonces, vamos a ver
el sufrimiento endógeno. El sufrimiento endógeno, o sea, interno, que proviene de mí, es un sufrimiento, hermano, que es provocado directamente por mi manera de pensar, por mi manera de actuar, por lo que he alimentado mi corazón y mi espíritu toda la vida. Si he alimentado, hermano, mi corazón y mi vida y mi espíritu, mi ser, de cosas vanas, entonces yo voy a actuar de una manera muy alocada, muy alejado a lo que Dios quiere, porque esa es la forma de alimentarme. Y entonces nadie da de lo que no tiene, todos sacamos lo que somos. Así que, hermano, de la forma como tú eres en tu interior, en lo más profundo de tu ser, es la forma como tú hablas, como te diriges a los demás, es la forma como actúas. Exactamente. Y todos tenemos ahí piedritas, todos necesitamos hacer un análisis muy profundo en nuestro corazón, pero no con nuestra propia inteligencia, sino con el Espíritu de Dios, para que haya una limpieza profunda y tratemos de ir dejando esas cosas. Pero entonces, de todo lo que yo he alimentado, así es como reflejo. Entonces, cuando de repente vengo y tengo actitudes, por ejemplo, viene alguien y se quiere casar, una niña se quiere casar y ya no aguanta a su mami, a su papi, porque hay muchas reglas en su casa, no la dejan llegar a las 2 de la mañana, y yo quiero mi libertad y todo, y me voy a buscar a un hombre, y lo voy a buscar a un hombre y entonces viene y comienza a buscar a alguien que lo saque de cierta condición, y se casa con un hombre y lo busca, que tenga pisto, que tenga carro, que tenga aquí, que tenga allá, pero comienza a tener una relación, pero en primer lugar no era una persona que le convenía, no era una persona que buscaba de Dios. Tal vez ella era cristiana y tenía hasta un ministerio, pero entonces viene un resultado de repente negativo. Y puede pasar eso, hermano, a cualquiera, pero lo que le estoy diciendo es que de repente puede ser, alguien se pudo haber casado por amor y haber tenido también un fracaso, o un matrimonio que no iba ni para atrás ni para adelante, porque el hombre decidió apartarse de Dios completa. Hay diferentes, hermano, no podemos decir que todo es igual, pero le estoy poniendo un ejemplo que ocurre mucho. Entonces, de repente, vea que tuviera dinero y que esto y que lo otro, y una gran mansión, y ahí se van, y hermano, solo a sufrir, porque actuaron, dijeron, se dejaron llevar por razones equivocadas, por razones a veces negativas, por razones, ¿cómo diría yo? Egoístas. Y entonces, por andar fregando, pues, ¿verdad? Para andar viviendo la vida loca. Y entonces, ¿qué pasa? Viene sufrimiento, tal vez el hombre. Bueno, conocimos de un caso que hasta se fue del país, de repente, y allá el hombre se la sonaba, la pobre cipota. Tuvieron los papás que ver cómo hacían para traérsela, porque en otros países, pues, ¿y a quién acude? A nadie. Entonces tuvo que regresar. Cosas como esas nos pueden pasar. Nos juntamos con amigos, te juntas con amigos que únicamente les gusta hacer lo malo, toman, se drogan. ¿A dónde vas a ir a parar con amigos así? ¿A dónde vas a ir a parar? Cuando menos acuerdas, tú estás involucrado en algo negativo, y cuando menos acuerdas, estás tomado de unos barrotes, diciendo, ayúdenme. Y eso puede traer sufrimiento a tu corazón. O hiciste malos negocios. Hay diferentes cosas. Entonces hay sufrimiento que el origen es un origen interno. Es un origen que viene por nosotros. Entonces, podemos decir entonces también que un sufrimiento que viene por nuestra causa es que está sufriendo hambre alguien, pero está sufriendo hambre porque no le gusta trabajar. Hay escasez y no logras tus objetivos económicos porque hay escasez, no tienes.
pero no tienes porque no te gusta trabajar, porque eres haragán. Entonces, ¿de dónde va a venir ese sufrimiento? Vas a traer sufrimiento a ti, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, porque eres haragán, no te gusta trabajar, no te gusta esforzarte. Entonces, ¿cómo vas a lograr cosas así? Es un origen interno. Hay también un sufrimiento, puedes estar sufriendo mucho porque tuviste un accidente. Pero ¿por qué causa sucedió ese accidente automovilístico, por ejemplo? Bueno, porque ibas tomado, venías de una fiesta a las 2 de la mañana y entonces venías ahí medio, ¿verdad? Que veías las cosas que empezaban a dar vuelta y entonces tú viste que la calle era recta, pero había una curva y te fuiste y entonces eso trae sufrimiento a tu vida. Y el sufrimiento que a veces nosotros acarreamos y traemos por nuestra propia causa impacta y afecta a los demás, porque va a traer sufrimiento a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, qué sé yo. Sufrimientos que vienen por nuestra propia manera de vivir, por nuestra causa, por una causa interna. Sufres, ya dijimos y pusimos un ejemplo también de un matrimonio, por malos pasos con amistades. Sufres por el desprecio de los demás. ¿Pero por qué te desprecian? ¿Por qué te desprecian los demás? No te quieren, ya no quieren estar contigo. Sufres de desprecio, ¿por qué? Por chambroso. Ajá. Por pleitisto, por malacate, por mal amigo. Sufres por egoísta, por desleal. Son causas internas. Entonces te tienen ahí ya alejado, nadie te quiere, nadie. Andas haciendo amigos y anda uno como que pelota de ping pong, rebotando de amigos en amigos en amigos en amigos. Tienes un amigo, una familia de amigos, te peleas con este amigo, con el otro, te peleas con el otro, con todo mundo termina peleándose. ¿Por qué? Por tu causa, por mi causa, por ser como soy. Y quiero hacer un paréntesis hablando de esto. Hay gente que dice, conmigo ni se metan porque yo soy totalmente honesto. Fíjate. Y ponen una virtud. La honestidad es una virtud. Entonces, a mí que no me anden con cosas porque yo no tengo pelos en la lengua. Sí. Yo no tengo pelos en la lengua y yo a cualquiera le digo las cosas en la cara. Fíjate qué tipo de honestidad. Te reprendo. Eso no es honestidad. Eso es imprudencia. Les traigo un consejo a los que dicen que no tienen pelos en la lengua. Pónganse pelos en la lengua. Pónganse pelos. Eso no se hace. Hay amigos que yo tengo de años, de toda la vida, y he cometido yo muchos errores, pero jamás han venido con el machete, y ellos pueden venir a decirme mis verdades y decirme, vos sos aquí, me van a herir, me van a lastimar y me van a matar, y se va a perder una amistad. Yo tengo amigos que podría decirles muchas cosas, pero no se las digo por respeto y porque los quiero. No, las cosas no son así. Las cosas no es de que vamos a venir a pelarle la cara a quien se nos ponga enfrente. ¿Y a dónde está la humildad que Dios te ha dado? Pues el cariño, el amor, el respeto, el dominio propio. Es cierto, a veces uno quisiera soltarse y que la lengua saliera de aquí para allá y soltarse con medio mundo, pero Dios no nos manda eso. Ya dijimos desde el principio, aquí Jesús está poniendo las bases para los que quieren seguirle, fundamento especial para los que queremos seguirle. Y Él trae un obsequio, comienza dándonos un obsequio, pero hermano, debemos de tener cuidado de cómo somos, lo que somos, y debemos de cambiarlo. Así que no hay tales. Refrene su lengua, refrene su impulso, sosténgase, tenga dominio propio, no tenga, otros dicen de otra manera. Entonces, hermano, el sufrimiento puede venir por nuestra causa, por cómo somos
¿Cómo quiere que lo quieran? Pues si es mañoso. ¿Cómo? No. O sea, tiene un montón de maña. Pues. Si además le gusta robarse y quitar a los demás lo que no son de ellos, pues entonces eso es peor, ¿verdad? Además, algunos sufren por amor y otros por la suegra. Yo no sufro por la suegra. Mi suegra es muy especial y la queremos mucho. Siempre. Entonces, el origen puede tener nuestro propio ser, puede ser el origen de nuestro propio sufrimiento, porque nosotros lo propiciamos. Ahora, de eso nosotros tenemos control. Y Dios nos da, y Jesús nos da todas las herramientas para que pongamos en juicio nuestro ser interno y que haya una limpieza espiritual de nuestros sentimientos, de nuestras heridas del pasado, para que quede todo sano y de esa manera poder comportarnos como Él quiere. Y para finalizar, entonces pueden ser que algunas personas estén llorando por esto. Sin embargo, Dios al mismo tiempo también se compadece también de estas personas, aunque tu sufrimiento haya sido provocado por ti mismo, pero Dios también se compadece. Y el sufrimiento, cuando es de origen endógeno, o sea, cuando es del externo, imagínese que hay una guerra, no depende de ti parar ni provocar la guerra, pero hay una guerra, hay gente que está muriendo, hay escasez, hay hambre. Lo que estamos viviendo ahorita. Lo que estamos viviendo ahorita no depende de nosotros, y puede haber que haya sufrimiento. En medio de esto, el Señor nos alienta y nos bendice y nos da un regalo especial y nos dice bienaventurado. Eso es un obsequio que Dios te da, ser bienaventurado. Si estás sufriendo, eres bienaventurado. Gózate, levántate, confía en mí, te dice el Señor. Así que una persecución, por ejemplo, hay una persecución, entonces puede ser provocada por la injusticia del ser humano. A lo mejor tu hermano, tus padres cometieron algún error y les toca de repente huir, o alguien los busca para hacerles daño y les toca huir, y entonces no depende de ti, son cuestiones externas y estás sufriendo mucho y Dios se compadece. La pobreza, hermano, algunos les toca nacer en cuna humilde y pobre. Algunas naciones están sufriendo por la pobreza y no depende de ellos. Ellos quieren trabajar, pero no hay. No hay, hermano, no hay. Y ven a sus niños ponerse tan delgados. África ha sido uno de esos países tan golpeados por la pobreza y el hambre, la hambruna. Algunos países latinos. Hermano, son cosas que de repente no dependen, hermano, de nosotros. Tienen su origen afuera, no es algo interno, es algo que viene de afuera. Y hermano, si algo yo puedo corroborar a través de la palabra, es que Dios tiene en su corazón a los pobres, a los menesterosos, a los que están sufriendo una enfermedad que no la esperaban, y están sufriendo una enfermedad, cáncer, alguna enfermedad renal, algún problema pulmonar, están enfermos ahora mismo con el COVID, les llegó y están sufriendo por eso, y Dios se compadece del pobre, del menesteroso, del hambriento. Dios se compadece de los que sufren por diversas causas externas. Dios se compadece. Aún es tanto el amor de Dios que dice: si ustedes vienen y les dan un bocado de pan a estos hambrientos,
A mí me lo hacen, a mí me lo dan. Si le das una camisita para que se vista, un abrigo para que se abrigue y se cuide del frío, si lo hospedas, si le das un lugar donde poder reposar su cabeza, si le traes medicina para que pueda ser sanado, a mí me lo haces. Es tanta la compasión y el amor de Dios que dice: a mí me lo estás haciendo porque yo me compadezco del sufrimiento de estas personas que están sufriendo por causas que no son de ellos. Están sufriendo por causas que ellos no pueden dominar, no depende de ellos. Dios se compadece. De ese sufrimiento está hablando el Señor Jesucristo. De ese sufrimiento, de esas personas que lloran. Ya dijimos que a veces las causas pueden ser también causas internas que al final te lleven a un sufrimiento, y el sufrimiento, o te lleven a un dolor, perdón, el dolor te produce sufrimiento y el sufrimiento te produce arrepentimiento. Y tú decides arrepentirte por causa de ese sufrimiento que tú mismo te buscaste, pero Dios te consuela y te recibe si le buscas. Pero si sufres por tu causa y no buscas a Dios y sigues de rebelde, te van a venir quizás cosas más grandes. Y quizá pueda alguien morir tercamente, sin hacer caso y sin ser obediente al llamado de Dios y sin buscar a Dios. Pero Dios puede consolar también, aunque se lo haya buscado uno mismo el problema. Pero a estas gentes que sufren por diferentes causas, hambre, dolor, angustia, persecución, tristeza y en sus corazones, por todo esto, Dios tiene un afecto especial y los tiene en su corazón. Y todo lo que tú hagas para estas personas, a Dios le agrada. Y dice que para Él se lo haces. Así que, mi hermano, hay dos fuentes. Y Dios se compadece específicamente cuando el origen es externo. Así, mi hermano, podemos concluir en esta hora. Me pasé un poquito más del tiempo, pero podemos concluir que el amor de Dios es maravilloso. Aquí podemos ver al Dios misericordioso que nos consuela, nos perdona cuando venimos arrepentidos a Él. Podemos ver al Dios cariñoso, bondadoso, que se compadece cuando su creación sufre. Y ahí están sus brazos abiertos. Ahí están sus brazos siempre abiertos para que le busquemos. Y entonces podemos repetir el verso 4, porque Él quiere dar un regalo especial a los que lloran. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recibiremos consolación y recibirán consolación sus hijos cuando sufren por diferentes razones, su creación cuando sufre por diferentes razones. Pero es necesario buscarle a Él. Sin buscarle a Él no obtenemos el premio, no obtenemos la bienaventuranza. Nos tocaría sufrir mucho más todavía. Así que, hermanos, esa es nuestra enseñanza para este día. Deseamos que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por compartir en esta hora. Levante su mano ahí donde está, por favor. Queremos bendecirle. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tu pueblo, por cada uno de tus hijos, Señor. Oh Dios consolador, Señor, yo sabemos que tú estás al cuidado de cada uno de nosotros, que tú, Señor, nos haces bienaventurados, nos das ese regalo maravilloso, Señor, para disfrutarlo. Señor, tu bienaventuranza, Señor, es como algo tan especial que puede, Señor, hacernos deleitarnos aún en medio de la dificultad y la prueba. Yo te pido, Señor,
Que tú, Señor, traigas tu bienaventuranza para cada uno de tus hijos en esta hora. Y para el que no te conoce, Señor, pero hay sufrimiento en su vida y viene arrepentido delante de ti, Señor, recíbelo, Señor. Recíbelo, Señor, recíbelo, Señor, para que pueda caminar contigo y pueda experimentar de este gozo maravilloso, de esta felicidad, Señor, plena que solamente puedes darnos tú. Gracias te damos en esta hora. Bendigo a mis hermanos, a cada uno de ellos, a todos los que han estado conectados, a los que van a conectarse posteriormente, los bendecimos en tu santo nombre. Quedamos, Señor, en tus manos. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, a cada uno. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por permanecer fieles acá, a pesar de que pasamos un poquitito más de la hora, pero hermanos, es que nos entusiasma estar en la presencia del Señor. Gócese, hermano, en la presencia de Dios. Alabe su nombre, bendiga a su familia. Les deseamos que tengan un buen provecho en este mediodía, que tengan una excelente semana. Así que sabe que nos vemos esta tarde a las ¿qué? 4 de la tarde. 4 de la tarde, Zona Kids. Gócese con los chicos, gocémonos con los chicos. Y el próximo miércoles nuestra reunión de oración a las 9 de la noche. 9 de la noche. No falte. Recuerde que el domingo 30, este domingo 30 tendremos mesa del Señor, así que prepare el vino, el pan, hermano, prepárelo porque vamos a tener fiesta delante de nuestro Dios. Y también ese día haremos la consagración de nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Así es, así que prepare ya lo que usted propone en su corazón. Tráigalo delante. Hay cosas, la ofrenda se propone. El diezmo simplemente se hace el cálculo y se da. Hermano, el diezmo, porque ya el Señor puso que lo honremos con nuestros diezmos. Traed vuestros diezmos al Adfolí. Probadme ahora en esto, dice. Y las ofrendas son voluntarias, son por agradecimiento, así que y se dan con alegría, con gozo. Amén. Así que, hermano, hacerle fiel al Señor con nuestros diezmos y a bendecirle, porque las ofrendas son un sacrificio que nosotros hacemos delante de Él. El diezmo es una obligación que tenemos con Dios por agradecimiento, por las bendiciones que Él nos da, pero nuestras ofrendas es algo que nace de usted. Yo quiero ofrendar por esta causa, el Señor me bendijo de esta manera, quiero ofrendar, yo tengo una petición delante de Dios y quiero dar esta ofrenda como un sacrificio de la mano, y el Señor lo recibe en su mano. Así que a ser fieles a Dios, vamos a hacer todo esto el día 30, sería de este domingo. ¿Y 15 días? De este domingo en 8, decía mi abuela. De este domingo en 15. De hoy en 15 y de este domingo que viene en 8. Bendiciones, mis hermanos, les amamos mucho. Buen provecho. Que tengan una linda tarde. Bendiciones para todos. Amén.